Hubo elecciones en Colombia, la primera parada fuerte de lo que es un 2026 electoral que nos va a depositar el próximo 31 de mayo en la primera vuelta presidencial y luego, seguramente, de no haber ninguna sorpresa, el 21 de junio en el balotaje. Una vencedora muy clara que es Paloma Valencia, es parte de lo que se votó ayer, la gran interna opositora. Pero hubo además algo decisivo pensando en los próximos 4 años y es que se eligieron a los representantes de la Cámara y del Senado. Así que mucho para analizar. Nos vamos ya mismo en directo a Bogotá con nuestro compañero Sergio David González. Sergio querido, buen día. Darío, un gusto saludarte. Te saludo desde una Bogotá fría después de estas elecciones legislativas del día de ayer, que podemos decir, Darío, que transcurrieron con total normalidad. Algunos hechos de orden público que se registraron, sobre todo en el departamento del Meta, en el Caquetá y en Guaviare, pero nada diferente a lo que estaban esperando las autoridades. Así que es un parte de tranquilidad, que la seguridad funcionó por lo menos para que los colombianos pudieran asistir a este llamado a la democracia, Darío. Bueno, eso es importantísimo dado lo complejo que es el contexto en el que se está desarrollando este comicio y además, por supuesto, de los antecedentes de las últimas semanas. Es interesante porque vamos a tratar de interpretar y de ayudar, porque si nosotros repasamos lo que pasó en las últimas 12 horas cuando empezaron a conocerse los resultados, pareciera que hay muchos ganadores, muchos perdedores. Claro, depende quién lo mire y qué elección mire, porque se votaron muchas cosas. Pero vamos a empezar por la voz del presidente. El presidente se jugaba algo fuerte y es su partido, el Pacto Histórico. ¿Con qué nivel de poder va a enfrentar los próximos 4 años en el Parlamento? Y este es el análisis que hace el presidente. Lo leemos, Sergio, y después vamos a ir a los números. Pero veamos lo que está planteando el presidente, que dice: solo en preconteo y faltando el escrutinio es indudable que el pacto arrasó en las elecciones de Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta. La idea de una gran alianza por la vida y la prosperidad debe mantenerse. Que no pase como a la ANAPO, las y los congresistas nuevos deben estudiar y deben crearse una escuela de la nueva política para Colombia. En el próximo periodo del actual Congreso se presentarán proyectos de ley y reformas sociales. La reforma a la salud es una prioridad. Sergio, ¿arrasó el pacto histórico? ¿Es efectivamente así como lo plantea el presidente? Total, Darío, total. Una asistencia masiva por parte de los seguidores del gobierno nacional actual hacia las urnas, y esto ha llevado a que el pacto histórico en este momento se convierta en el partido político de mayor curul dentro del Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Aún falta por consolidar los datos de la Cámara de Representantes, pero te puedo decir que en el Senado es mayoría. En este momento ya tiene 27 curules dentro del Senado, y era justamente donde en esta legislatura le hacía falta al gobierno de Gustavo Petro. Tenían las mayorías en la Cámara de Representantes. Hay que tener en cuenta a nuestra audiencia que somos una legislatura bicameral con Cámara Alta y Cámara Baja. Se conoce en Colombia la Cámara Baja como la Cámara de Representantes, que justamente representa a los 32 departamentos de Colombia, y el Senado, que ya es una representación nacional con 113 curules. Pues allí, de esas 103, 27 las tiene el Pacto Histórico y le sigue el Centro Democrático. Ha desplazado al Centro Democrático en segunda instancia para estas nuevas legislaturas. Tanto así, Darío, que el Centro Democrático llegó a tener justamente 17 curules para esta nueva legislatura, y alguien que no alcanzó a llegar, que esperaba repetir, que estuvo en el puesto 25 de esta lista del Centro Democrático, era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no le alcanzó. De esos 25 escaños que estaban buscando, solo alcanzaron 17, por lo tanto, el gran ausente de esta nueva legislatura va a ser el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, que adrede se puso en una posición bastante alejada para, obviamente, motorizar lo más posible la perspectiva de que entre el mayor número de miembros de su partido. Veamos los datos porque son contundentes respecto de la lectura a hacer. Así queda el Senado, ¿no? Estamos hablando del Senado con 103 curules o bancas. Pacto histórico 25, y este es el dato primero. Más allá de si queremos utilizar un adjetivo, ganó, arrasó, atropelló, que es dentro de los matices, de lo que no hay duda
es de que el partido del presidente Petro es el primer partido del país hoy en Colombia. Después de 4 años de gobierno de Petro, de 4 años donde pasaron un montón de cosas muy fuertes en términos de los objetivos que se propuso el presidente, de lo que ha pasado con la paz total que termina en desastre, de lo que ha pasado con el avance territorial de un montón de organizaciones, criminales que hoy controlan más terreno que controlaban hace 4 años, que hoy hacen más ataques de los que hacían hace 4 años, en el contexto de todas las modificaciones económicas que ha tratado de hacer el presidente, algunas con más éxito, otras con menos. Los colombianos siguen eligiendo, al menos como primer partido, al pacto histórico de Petro. Primer dato de la realidad innegable. Segundo dato, Sergio, lo segundo que decías, dentro del universo opositor vuelve a posicionarse el uribismo, vuelve a posicionarse el centro democrático, recuperando mucho terreno respecto de lo que había sido la elección hace 4 años. Sí, total, Darío. Es que, mira, el pacto histórico frente a la legislatura actual, que tenía 20 curules dentro del Senado, sube a estos 25 curules, a los 27 curules. Eso es un dato muy importante. Y el Centro Democrático, que en esta legislatura tenía 13 senadores, pasa a 17. Ambos partidos vienen creciendo, pero por supuesto, el que arrasa completamente en el Congreso y que tiene las mayorías es para el pacto histórico. Siempre se decía que las legislativas son más importantes en Colombia que justamente las presidenciales, porque aquí es donde se define el apoyo al nuevo gobierno. En un eventual escenario, Darío, que Iván Cepeda, que es el candidato del gobierno, llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto, va a tener las mayorías para poder pasar las reformas sociales, que este gobierno no lo pudo hacer porque tenía la oposición completa en el Senado, tenía mayorías en la Cámara de Representantes, pero no le alcanzaba en el Senado. Ahora, en un escenario posible donde la derecha sea quien llegue a la Casa de Nariño, la principal oposición la va a tener en el Congreso de la República y no va a ser tan fácil que todas las propuestas que tenga en proyectos de ley se puedan llegar a pasar justamente por esto que estamos hablando, que el pacto histórico se convierte en el principal partido dentro del Congreso de la República. Importantísimo esto que estás diciendo, porque efectivamente Iván Cepeda, si llegara a ganar las elecciones, tendría un poder mayor al que tuvo Petro. Digo, este es el mensaje que tienen que estar leyendo los colombianos, los mercados, Washington, Beijing, lo que sea. Este es el mensaje que están viendo. Ahora, en paralelo, ayer se decidía otra cosa, y es quiénes van a ser los candidatos de la oposición para enfrentar justamente a Iván Cepeda. Algunos no participaban, pero muchos sí, de una gran consulta. Y esta gran consulta tiene una ganadora muy contundente, que esto también hay que decirlo, y es Paloma Valencia, que es una figura obviamente del Centro Democrático. Escuchemos el discurso de la senadora Valencia ayer y volvemos con vos, Sergio. La mujer colombiana es siempre lo mejor que nos puede pasar, porque cumple, porque no miente, porque se esfuerza, porque no deja botada a su familia. La mujer colombiana, le quiero decir que es nuestra hora, es nuestro momento de gobernar, es nuestro momento de gobernar, es nuestro momento de demostrar que la mujer colombiana hace las cosas bien, que la mujer colombiana no se detiene, que la mujer colombiana no solamente sueña el futuro, sino que es capaz de construirse lo mejor a todos los colombianos. Mujeres, después de 200 años, vamos a hacer historia. Estamos muy cerca de gobernar y les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidente de Colombia. Una Paloma Valencia fortalecida porque fueron más de 5 millones de votantes los que asistieron allí y cerca de 3 millones, corregime si me equivoco, creo los votos que recibe Valencia. ¿Quién es Paloma Valencia, Sergio? Contanos un poco y cómo queda, digamos, su intento de llegar a la presidencia a partir de lo de ayer.
Pues te cuento que Paloma Valencia es una política colombiana del departamento del Cauca, Darío. Ella es de una región que siempre hemos nombrado aquí en DNews como una de las regiones donde la violencia ha golpeado, el narcotráfico ha golpeado. Ella es de la ciudad de Popayán, que es la capital del Cauca, muy cercano al Valle del Cauca, y reitero, muy golpeada por la violencia. Ha estado siempre militando en el Centro Democrático, tiene una formación como abogada y en los últimos años se ha desempeñado como senadora de la República. Participó en la consulta interna del Centro Democrático para ser la candidata única de este partido político y tomó la decisión, justo junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, unirse a esta consulta bipartidista con 9 candidatos, es decir, con ella eran 9 candidatos que llegaron a este punto que se denominó la Gran Consulta por Colombia y que llevó, Darío, a que obtuviera en este momento 3.2 millones de votos de los total de 5 que obtuvo solo esta consulta. Se presentaron 2 consultas adicionales que dio por ganadora a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y también al ex embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, muy cercano a Gustavo Petro, que a la vez se encuentran alejados por no estar apoyando directamente a Iván Cepeda. Pero la noticia en este momento es que Paloma Valencia, Darío, consiguió 3.2 millones de votos frente al 1.5 millones de votos que consiguió en la consulta Iván Cepeda. Y esos son los cálculos que están realizando en este momento los colombianos, que Iván Cepeda, que es el favorito en este momento en la consulta de octubre de la izquierda colombiana, obtuvo una votación de 1.500.000 votos. Paloma Valencia obtuvo el doble, 3.200.000 votos. Y en este momento hay que esperar entre las encuestas que vienen a continuación cómo se encuentra este nuevo escenario político, claro, Darío, porque a partir de hoy todas las candidaturas están en cero, vuelven a ser borrón y cuenta nueva y están en el día 1 para llegar a la presidencia de la República. Es el comienzo oficial de la campaña presidencial, la constitución de alguna forma del mapa político a partir de lo que pasó ayer. Está buenísimo lo que vos decís y es verdad que una cosa es lo que podía medir en las encuestas Paloma Valencia hasta ayer, otra cosa es después de este triunfo. Ahora, para presentar el mapa a Colombia y América Latina, ¿quiénes son entonces hoy los principales competidores para quedarse con la presidencia de Colombia desde el 31 de mayo? Vamos, les vamos a ver las caras y Sergio te va a contar lo que tenés que saber. Primero, Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Contanos breve, Sergio, ¿qué perfil tiene el hombre elegido por Petro, o mejor dicho, elegido por los militantes del Pacto Histórico para suceder al presidente en caso de que siga ganando el oficialismo? Total, Darío, antes de iniciar con eso te cuento que en este momento ya se presentarían 17 candidatos a la presidencia de la República. Hemos escogido los 6 principales, los de mayor favorabilidad en este momento en las encuestas. Iván Cepeda es una persona de formación comunista, se ha formado en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética y también en Cuba, muy ligado al comunismo en Latinoamérica y ha dicho que su campaña principal es seguir todas las propuestas que ha tenido el gobierno actual de Gustavo Petro. Tiene, por supuesto, todo el apoyo del Pacto Histórico, que en este momento es el principal partido dentro del Congreso de la República, pero su principal punto clave es haber llevado al expresidente Álvaro Uribe Vélez a los tribunales y haberlo tenido allí cerca de 1 o 2 semanas como en prisión domiciliaria. Ese es uno de los éxitos dentro de la legislatura, se ha visto allí con varios años, pero con pocos resultados dentro de su paso legislativo. Bueno, Iván Cepeda, para muchos una versión radicalizada de lo que fue Petro, con el agregado de que estaría envalentonado por lo que marcaría la continuidad y la ratificación del rumbo iniciado por Petro hace 4 años y con un Congreso mucho más favorable del que tuvo Petro en estos 4 años. Vamos a la oposición. Ya hablamos de Paloma Valencia, es la representante del Centro Democrático, de lo que sería la derecha más tradicional de Colombia en los últimos 20 años. ¿Quién es Abelardo de la Espriella, que en muchas encuestas aparece como el primer candidato de la oposición?
Total, Darío. Abelardo de la Espriella es un reconocido abogado colombiano, jurista y también empresario. Tiene diferentes empresas relacionadas a los licores, a la moda, al canto y bueno, es una persona que en este momento estaría representando la mayor cantidad de la opción por parte de los integrantes de la derecha. Se inscribió a través de firmas, es decir, es independiente, pero también tiene el aval del partido político Salvación Nacional, que es del sobrino del político que también asesinaron en Colombia, Álvaro Gómez Hurtado, hace más de 30 años. Está llevando estas banderas y justamente se convierte en uno de los principales protagonistas para poder competirle a la izquierda en Colombia. En la mayoría de encuestas lo muestran como la persona que podría llegar a pasar a segunda vuelta, o sea, al balotaje para el mes de junio en Colombia. ¿Sería una especie de versión colombiana de una derecha anti-establishment, una derecha mucho más dura? Lo que puede ser un Milei en la Argentina, Total. lo que pudo ser un Bolsonaro en Brasil. ¿Son válidas esas comparaciones, Sergio? Son válidas, Darío, incluyendo a un Bukele también del Salvador, está representando ese tipo de banderas también, y así se viene presentando también en la plaza pública, como una persona con fuerza, donde la institucionalidad prima, donde la seguridad prima, y también ha hablado que si él llega a ser presidente de la República, la fuerza pública colombiana va a entrar a esas regiones donde la mayoría de grupos al margen de la ley tienen presencia, alta presencia que ganaron durante este gobierno, así que es uno de los puntos claves y por supuesto ese comparativo es totalmente adecuado a lo que se está viviendo con este candidato. Uno imagina que con un de la Espriella presidente habría estado Colombia representada en el escudo de las Américas que realizó Donald Trump en Doral el fin de semana, sin duda. Sergio Fajardo, un viejo conocido, lo venimos viendo siempre como un tercer candidato que amaga con que entra a la segunda vuelta, nunca entra. ¿Qué viene a ofrecer en este caso Fajardo? Pues Sergio Fajardo se está convirtiendo en este momento, Darío, como el candidato eterno de las elecciones presidenciales de Colombia. Otra vez vuelve a poner su nombre para llegar. Hace 4 años dijo que no volvía a unas elecciones y bueno, aquí lo vemos nuevamente en una contienda. No quiso ser parte de la consulta donde participó Claudia López, sino que él quería llegar directamente a primera vuelta. Es justamente de centro. Lo han denominado en Colombia como un político muy tibio, como que no toma las decisiones, pero en definitiva en eso consiste el centro, en no tener los extremos que tienen los anteriores candidatos que veíamos justamente en pantalla. Sergio Fajardo pues hace parte del partido Dignidad y Compromiso en Colombia, es un nuevo partido pero que lo ha cobijado en este momento, donde también no le fue para nada bien en el Congreso, no alcanzó a tener ningún candidato allí, es decir, es un partido que no tiene curules en esta nueva legislatura y pues bueno, esperemos a ver si Sergio Fajardo continúa la marcha hacia la primera vuelta o decide hacer fusiones con otros candidatos dentro de la lista, estos 17 que estarían justamente disputándose la Casa de Nariño. Bueno, tenemos estos 3 que son los 3 de más perfil, obviamente hablamos ya de Paloma Valencia. ¿Qué 2 candidatos nos quedan? Vamos a ver las placas para que la gente vaya familiarizándose con sus nombres y sus caras. Paloma Valencia ya lo hemos dicho. Roy Barreras, Claudia López. A ver, algo nos dijiste ayer de Barreras, uno de los que compitió ayer. Claudia López también compitió ayer. ¿Dónde ubicamos a cada uno? Mira, Roy Barreras es una persona que ha pasado por todos los partidos políticos de Colombia, Darío. Es una persona que dentro del argot político en Colombia se conoce como un verdadero camaleón. En su época defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez y ayudó a conformar el partido de la U. Ese partido nació justamente como la primer letra del apellido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De allí militó en la derecha, después pasó al centro, apoyó también a Juan Manuel Santos, después lo vemos muy activo en la campaña de Gustavo Petro y dentro del gobierno de Gustavo Petro también tuvo gran participación, tanto así que últimamente fue el embajador de Colombia en Londres. En la consulta que él participó el día de ayer fue una consulta denominada Frente por la Vida, donde
donde obtuvo 250.000 votos, que realmente es muy poco para alguien que está aspirando a la presidencia de la República, pero que estaba representando a un ala de la izquierda de la cual se está peleando con el presidente Gustavo Petro. Tanto así, Darío, que el presidente Petro ha dicho, y dijo más bien en días pasados, que le decía a todos los integrantes del pacto histórico que no votaran la consulta. ¿Por qué? Porque su candidato es Iván Cepeda. Roy Barreras llegó a dividir un poco a la izquierda colombiana, pero con estos resultados pareciera que le faltó gasolina para poder ser un protagonista dentro de estas elecciones, porque 250.000, la verdad que es muy poco. Es más, representantes a la Cámara obtuvieron mayor votación que un candidato a la presidencia de la República como Roy Barreras. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, uno la tiene asociada también a una suerte de centro-izquierda. Vos planteabas, ¿no? Cerca en algún momento de Fajardo, por eso se evaluó que fueran juntos, fueron por separado después. Sí, Darío, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, ex senadora de la República, pertenecía al partido Alianza Verde, que recordemos, el partido Alianza Verde utilizaba la misma fuente jurídica del partido M19, después de ser guerrilla en Colombia. Y ella obtuvo en las votaciones de ayer 572.000 votos. Ella hacía parte de la consulta de las soluciones junto con Huertas, un candidato que realmente muy poco conocido. Se estaba criticando que la consulta de Claudia López, donde solo habían 2 candidatos, era una consulta que ella misma organizó para poder catapultarse dentro de estas elecciones. La verdad que muy poco, Darío, 572.000 votos para una exalcaldesa de Bogotá, y que en el segundo puesto de la otra consulta por Colombia, donde estaba Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo obtuvo 1 millón de votos, es decir, superaron por creces a las otras 2 consultas. Esto la lleva a que le toca luchar bastante de aquí en adelante. Por eso te decía, no se descarta que haya unión entre Claudia López y Sergio Fajardo en los próximos meses. Esta semana se tendría que definir, Darío, cuáles son las fórmulas vicepresidenciales de estos 16 candidatos. Uno ya lo definió, que es Miguel Uribe Londoño, ya tiene su fórmula vicepresidencial, que es Luisa Fernanda Villegas, una exagregada de Colombia Comercial en Argentina, y es el único candidato que tiene su fórmula. Del resto, esta semana destaparán sus cartas para saber cómo van a llegar a la presidencia de la República. Estos son los 6 candidatos más fuertes, Darío, que se estarían peleando la llegada a la Casa de Nariño para reemplazar a Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. Está clarísimo, Sergio, impecable resumen, una jornada importantísima. Lo más relevante, no hubo incidentes, es un buen augurio. Obviamente esperamos que el plato fuerte, que va a ser el 31 y después el 21 de junio, tampoco los haya. Escenario abierto, muchísima paridad, un oficialismo evidentemente fuerte, una candidatura fortalecida en muchos sentidos, la de Iván Cepeda, con lo que fue el rendimiento del pacto histórico a nivel legislativo, pero obviamente muchos contendientes que aparecen en la oposición. Difícil imaginar que la salida a Petro sea un candidato de izquierda. Evidentemente, si no es Iván Cepeda, será un candidato de la derecha, será Valencia, será de la Espriella. ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Será el propio Uribe Londoño? Bueno, escenario evidentemente abierto el que hay allí en Colombia. Apasionante, año electoral, donde Colombia se define el futuro de forma absoluta, porque es A o es B. Es una cara o es la otra, ¿eh? No hay acá matices entre las opciones que me parece que vamos a ver enfrentadas allí el 31 de mayo. Muchas gracias, Sergio. Volvemos en un rato. Claro que sí, Darío. Un abrazo.